La Casa de los Robles estaba situada a las afueras de Cuenca, en una zona donde las calles se volvían más estrechas y los campos comenzaban a reclamar terreno a las construcciones. Era una vivienda construida en los años 50, demasiado grande para 4 personas, con paredes gruesas de cal y piedra que conservaban la humedad del invierno y el calor sofocante del verano. Por fuera no llamaba demasiado la atención. Persianas de madera descoloridas, un portón de hierro oxidado y un jardín delantero que había sido abandonado hacía años. En aquel espacio las malas hierbas crecían sin control y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el del estiércol que llegaba desde las huertas cercanas. El interior tampoco era acogedor. Los suelos de madera crujían con cada paso y las puertas, desajustadas por el tiempo, se cerraban con un golpe seco incluso cuando no corría aire. Ernesto, el padre, trabajaba como funcionario en la capital y regresaba tarde casi cada día. Sus jornadas eran largas y sus silencios aún más largos. Clara, la madre, pasaba la mayor parte del tiempo en la cocina, en la colada o limpiando las habitaciones, aunque siempre quedaba una sensación de desorden, como si la casa se resistiera a ser domada. Daniel, el hijo mayor, tenía 16 años y empezaba a rebelarse contra todo lo que lo rodeaba. Su cuarto era un desorden constante, con ropa tirada, cuadernos abiertos y ceniceros escondidos bajo la cama. Lucía, la pequeña, con 12 años, vivía entre muñecas que ya no le divertían tanto y libros de aventuras que intentaban distraerla de los gritos que cada vez eran más frecuentes. El ambiente en casa estaba marcado por un silencio espeso. No era la calma de un hogar tranquilo, sino el mutismo de 4 personas que compartían el mismo espacio sin querer hacerlo. En la mesa, las conversaciones eran mínimas. Clara preguntaba por la escuela. Daniel respondía con monosílabos. Lucía evitaba mirar a su padre y Ernesto mascaba con la vista clavada en el plato, como si no hubiera nadie más alrededor. Lo primero que empezó a inquietar a Clara fueron los ruidos. Una noche, mientras fregaba los platos, escuchó un golpe en la pared del pasillo, seco y contundente, como si alguien hubiera tirado una pelota contra el muro. Se quedó quieta, con las manos húmedas, esperando un segundo golpe. Y lo hubo. 1, 2, 3, con una cadencia casi rítmica. Ernesto dijo que serían las tuberías, que la instalación era vieja. Pero a Clara le pareció extraño, porque el sonido era demasiado nítido, demasiado humano. Pocos días después, Daniel juró haber visto la puerta de la despensa abierta de par en par cuando bajó por la noche a beber agua. En el suelo, varios frascos habían rodado hasta quedar estrellados contra la pared. Clara pensó que Lucía se había levantado y había hecho ruido, pero la niña lloró de indignación cuando la acusaron. Ernesto, cansado, repitió que sería el viento. Sin embargo, todos sabían que aquella casa casi nunca dejaba entrar el viento. Las ventanas estaban atascadas por la humedad y apenas podían abrirse unos centímetros. La situación se agravó con los objetos que comenzaban a desaparecer. Primero, fue un cuchillo grande de cocina. Clara lo buscó durante horas y lo encontró 3 días después en el armario de la ropa de cama, envuelto entre sábanas limpias. Luego, desapareció una libreta donde apuntaba las cuentas del supermercado, que apareció en el baño, dentro de la cesta de la ropa sucia. Finalmente, un marco de fotos de familia se esfumó del salón y terminó debajo de la cama de Lucía, boca abajo. Los niños empezaron a culparse mutuamente.
Daniel acusaba a su hermana de hacer travesuras para llamar la atención. Lucía aseguraba que su hermano disfrutaba asustándola. Ernesto levantaba la voz cada vez más y Clara, cada vez más cansada, empezaba a creer que la casa se había convertido en un campo de batalla invisible donde nadie quería reconocer la derrota. Una noche, Clara despertó sobresaltada. Le había parecido escuchar pasos en el pasillo. No eran los pasos rápidos de un niño corriendo, sino un andar lento, pesado, casi arrastrado. Despertó a Ernesto, pero él solo gruñó, molesto, y volvió a dormirse. Clara se levantó, abrió la puerta del dormitorio y miró al pasillo oscuro. La bombilla del techo parpadeaba, como si estuviera a punto de fundirse. No vio nada. Sin embargo, cuando volvió a meterse en la cama, notó un detalle que la heló. La puerta del cuarto de Lucía estaba entreabierta. Ella recordaba bien haberla dejado cerrada. Al día siguiente, Ernesto insistió en que estaban exagerando, que las casas viejas tienen ruidos, que los objetos a veces aparecen en lugares equivocados, que los niños inventan historias. Pero Clara sabía que algo no estaba bien. Daniel también. El chico había empezado a pasar más tiempo fuera de casa, caminando por el barrio hasta altas horas para evitar quedarse encerrado entre aquellas paredes. Lucía, en cambio, había comenzado a dormir con la luz encendida y cada vez hablaba menos en la mesa. El verdadero quiebre ocurrió cuando Daniel encontró el marco de fotos de la familia en la mesa del salón. Lo levantó y notó que el vidrio estaba arañado. 3 líneas profundas cruzaban el rostro de Ernesto. No parecían grietas naturales del cristal, sino marcas hechas con fuerza, como de uñas. Cuando lo mostró, Ernesto negó la evidencia y dijo que era un accidente, pero el silencio posterior de Clara y la expresión aterrada de Lucía dejaron claro que nadie lo creía. Desde ese día, la rutina se quebró del todo. La tensión se instaló en cada rincón de la casa. Los ruidos se hicieron más frecuentes. Los objetos aparecían en lugares aún más improbables y la desconfianza entre los miembros de la familia se transformó en una herida abierta. Nadie quería pronunciarlo en voz alta, pero todos lo sabían. Algo en aquella casa estaba empeorando y lo hacía rápido. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo bajo que parecía presionar el techo de la casa. Clara había dormido poco. Cada vez que cerraba los ojos, le venía a la mente la imagen del marco de fotos con las 3 marcas sobre el rostro de Ernesto. Había intentado hablar de ello en la cocina mientras preparaba café, pero su marido, como siempre, respondió con indiferencia. El cristal se rajó solo. Ya está, dijo sin mirarla, hojeando el periódico como si la conversación no existiera. Clara apretó los labios. Sabía que discutir era inútil. Ernesto era un hombre de silencios implacables y cada palabra suya sonaba como una sentencia. Pero aquel mutismo no calmaba la tensión, la multiplicaba. Daniel se había encerrado en su cuarto desde la tarde anterior. El chico, con su carácter rebelde, solía desafiar a su padre con comentarios sarcásticos o miradas de desprecio. Esta vez, sin embargo, se mostraba más contenido, como si algo lo hubiera golpeado en lo más profundo. Clara se asomó a su habitación y lo encontró sentado en el suelo, con la espalda contra la pared y un cuaderno abierto en las rodillas. No escribía, simplemente miraba las hojas en blanco. ¿Estás bien?, preguntó ella en voz baja. Daniel no respondió de inmediato. Se pasó la mano por el pelo, despeinado, y finalmente murmuró: «No quiero estar aquí». Clara sintió un escalofrío. No supo si su hijo hablaba de la casa o de la familia. Lucía, por su parte, se mantenía cerca de su madre.
Apenas probaba bocado en la mesa y se despertaba con círculos oscuros bajo los ojos. Una noche confesó que había escuchado una respiración al otro lado de su puerta, como si alguien se quedara parado esperando. Clara trató de convencerla de que era un sueño, pero la niña lo negó con la cabeza, temblando. Los días pasaban y con ellos las anomalías aumentaban. Un vaso se rompió en la alacena sin que nadie lo tocara. Las luces del pasillo parpadeaban siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Las puertas que Clara cerraba con cuidado aparecían abiertas por la mañana. Ernesto insistía en que eran casualidades, pero sus hijos lo miraban con una mezcla de miedo y resentimiento. La tensión se desbordó un sábado por la tarde. Clara bajó al sótano para buscar una caja de ropa de invierno. El sótano siempre había sido un lugar incómodo, húmedo, con olor a mojo, lleno de muebles viejos y cajas apiladas. Al encender la bombilla desnuda que colgaba del techo, notó que una de las paredes estaba manchada. Una mancha oscura, irregular, que parecía haber aparecido de la nada. Se acercó, tocó con la yema de los dedos y los retiró de inmediato. Era pegajosa, viscosa, con un olor metálico. ¡Qué demonios!, susurró. En ese momento escuchó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído detrás de una pila de cajas. Retrocedió, el corazón acelerado. Subió corriendo las escaleras y cerró la puerta de golpe. Ernesto, al ver su rostro desencajado, se burló. «Otra vez tus exageraciones. Esa pared tiene filtraciones desde hace años». Pero Clara sabía que no era humedad. Ese olor, tan penetrante, no era de agua ni de tierra. Era más parecido al hierro. Aquella noche, Daniel bajó al sótano sin decir nada a nadie. Lo empujaba una mezcla de curiosidad y rabia. Quería demostrar que no estaba loco, que algo real ocurría allí. Bajó con una linterna y revisó cada rincón. La mancha seguía allí, extendiéndose un poco más hacia el suelo. Cuando iluminó el montón de cajas, vio algo extraño. En una de las maderas, alguien había tallado con un objeto afilado unas líneas torcidas, casi como garabatos. Se inclinó y pasó los dedos por la superficie. Eran recientes. Subió con el pulso acelerado y fue directo al cuarto de su padre. ¿Qué sabes de esa pared?, lo encaró. Ernesto levantó la vista del periódico, molesto. ¿Qué pared? La del sótano. Está marcada, y no fue por humedad. Ernesto se levantó de golpe, con el rostro enrojecido. Ya basta con esas tonterías. ¿Quieres asustar a tu hermana? ¿Quieres volver loca a tu madre? Daniel retrocedió, pero no se rindió. Algo está mal aquí, y tú lo sabes. El silencio que siguió fue aún más violento que el grito. Ernesto no contestó. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a su hijo con la certeza de que había tocado un punto sensible. Lucía fue la siguiente en notar algo extraño. Jugaba en el salón con una baraja vieja cuando una de las cartas cayó al suelo. Al recogerla, vio que no era del mismo mazo. Estaba amarillenta, con bordes rotos, y en lugar de figuras tenía un número torpemente dibujado a mano, un FUR. Miró a su alrededor. No había nadie. Guardó la carta bajo la mesa y no dijo nada, pero aquella noche se durmió con la sensación de que la casa la observaba. La familia empezó a quebrarse poco a poco. Ernesto, cada vez más distante, pasaba más tiempo fuera, regresando tarde y con olor a tabaco. Clara evitaba el contacto con él, refugiándose en la rutina mecánica de limpiar, cocinar y ordenar lo desordenado. Daniel se encerraba más horas en su cuarto, donde escribía páginas enteras que rompía después. Lucía, silenciosa, seguía a su madre como una sombra. Una madrugada,
Clara despertó sobresaltada al sentir un crujido en el pasillo. Se levantó y abrió la puerta. El marco con la foto de familia estaba de nuevo en el suelo. El vidrio, esta vez, estaba completamente roto. Entre los fragmentos, Clara distinguió un detalle que le heló la sangre. Alguien había arrancado la foto de su sitio. La imagen faltaba. Al día siguiente, nadie se atrevió a mencionarlo. La desaparición de la fotografía quedó suspendida como una sombra invisible en la casa. Nadie lo comentó en voz alta, pero todos lo sabían. El marco vacío, apoyado contra la pared del pasillo, se convirtió en un recordatorio silencioso de algo que ninguno de ellos quería afrontar. Clara, cada vez que pasaba junto a él, sentía un vacío en el estómago. Le daban ganas de taparlo con un trapo o guardarlo en un cajón, pero temía que hacerlo fuera como aceptar que lo extraño estaba ocurriendo de verdad. Daniel fue el único que se atrevió a mencionar el tema. Una tarde, mientras su madre preparaba la comida, entró en la cocina con la mirada dura. ¿Dónde está la foto?, preguntó sin rodeos. Clara parpadeó, fingiendo no entender. ¿Qué foto? La del pasillo. No está. Ella siguió removiendo el guiso. Se habrá caído. La guardaré luego. Daniel golpeó la mesa con el puño, haciendo que los cubiertos tintinearan. No me mientas. Alguien la quitó. Lucía, que estaba en la mesa dibujando, levantó la vista, asustada. Clara bajó la voz, consciente del temblor en sus manos. No grites, por favor. Papá sabe algo, sentenció Daniel con un hilo de voz. El nombre de Ernesto quedó flotando en el aire, como un veneno. Esa noche, el padre llegó tarde, más tarde de lo habitual. El sonido de sus llaves contra la madera de la entrada resonó por toda la casa. Clara lo esperó en el salón, sentada en la penumbra. Cuando él entró, ella se levantó. «Ernesto», empezó insegura. Él la miró con cansancio, con los ojos enrojecidos y la chaqueta aún impregnada de humo. «¿Qué?» «La foto. ¿Sabes dónde está?» Su marido frunció el ceño, confundido o fingiendo estarlo. «¿Qué foto?» «La nuestra, la que estaba en el pasillo». Un silencio pesado se instaló. Ernesto dejó las llaves sobre la mesa, evitó su mirada y fue directo hacia la cocina. Clara lo siguió. «¿La quitaste tú?» Él se detuvo, apoyó ambas manos sobre la encimera y respiró hondo. Cuando habló, su voz era grave, casi un susurro. «Hay cosas que es mejor no remover». La frase cayó como una piedra en el pecho de Clara. Lucía, desde su habitación, escuchó la conversación a través de la puerta entreabierta. Aquellas palabras se grabaron en su memoria, alimentando un miedo que crecía día a día. Esa misma noche, al intentar dormir, percibió un sonido suave, como el roce de papel arrugándose. Se levantó, encendió la lámpara y vio algo en el suelo junto a la cama, un trozo de la fotografía. Estaba húmedo, como si alguien lo hubiera empapado y luego dejado secar. El fragmento mostraba solo una parte, la mano de Clara apoyada sobre el hombro de Ernesto. Nada más. Lucía guardó el papel bajo la almohada sin decir nada. Daniel, cada vez más obsesionado, comenzó a registrar la casa por las noches. Revisaba cajones, armarios, incluso detrás de los muebles. Encontró cosas que lo confundieron más. Una caja con cartas sin remitente, fechadas hacía más de 20 años. Un sobre con billetes antiguos y manchas marrones. Y, lo más inquietante, un cuaderno escolar que no reconocía. Al abrirlo, descubrió que todas las páginas estaban arrancadas, salvo la primera. En ella, con letra infantil, se leía: «Si alguien encuentra esto, que sepa la verdad». No había nada más. Guardó el cuaderno y lo escondió en su cuarto. La tensión se hizo insoportable un domingo. Clara
preparaba la mesa cuando Ernesto entró al salón y se encontró con Daniel esperándolo, con el cuaderno en la mano. «¿Qué es esto?», le preguntó el muchacho temblando. Ernesto se detuvo en seco, la mandíbula apretada. «¿Dónde lo encontraste?». «No importa, respóndeme. ¿Quién lo escribió? ¿De qué verdad habla?». El padre avanzó hacia él con una expresión que Daniel nunca había visto, mezcla de furia y miedo. «¡Dámelo!». Daniel retrocedió. Lucía, que miraba desde la puerta, gritó: «¡Papá, no!». Clara intervino poniéndose entre ambos. «¡Basta! Esto no puede seguir así». Ernesto se quedó inmóvil unos segundos, respirando con dificultad. Luego, sin mirar a nadie, salió de la casa dando un portazo que hizo vibrar los cristales. Underscore, 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 underscore. La cena transcurrió en silencio. Lucía apenas probó la sopa. Clara comió por obligación y Daniel mantuvo el cuaderno sobre las piernas como un escudo. Afuera, el viento azotaba las contraventanas. Más tarde, cuando todos intentaban dormir, Clara escuchó pasos en el pasillo. Pensó que era Ernesto de regreso, pero al abrir la puerta no vio a nadie. El marco de la foto ya no estaba en su sitio. Había desaparecido por completo. A la mañana siguiente encontraron algo en el jardín trasero. Entre las hojas secas descansaba la fotografía rota. El rostro de Ernesto estaba tachado con varias líneas negras, trazadas con violencia. Nadie dijo una palabra. Durante años, los robles habían evitado subir al desván. Nadie hablaba de él, y las escaleras de madera que llevaban a la trampilla del techo estaban cubiertas de polvo. Clara misma había prohibido a los niños acercarse, alegando que era peligroso, que los tablones podían ceder. Sin embargo, tras la aparición de la foto tachada en el jardín, Daniel no pudo resistir la tentación de investigar. Una madrugada, cuando la casa dormía, arrastró una silla hasta el pasillo y alcanzó la trampilla. El crujido de la madera resonó en la oscuridad. Al empujar, la tapa se dio con un chirrido seco, liberando un aire denso y viciado. Encendió su linterna y subió. El polvo flotaba en haces de luz, como si la habitación hubiera estado esperando ese momento durante décadas. El desván estaba abarrotado de cajas, muebles rotos y mantas apiladas. Pero lo que más llamó su atención fue una maleta de cuero en el centro, como si alguien la hubiera dejado a propósito. La abrió con manos temblorosas. Dentro encontró varios objetos: un vestido de mujer amarillento por el tiempo, un par de zapatos pequeños, un mechón de cabello guardado en un sobre y una pila de cartas atadas con un cordel. El sobre más grueso llevaba escrito un nombre: Isabel. Daniel no conocía a ninguna Isabel en la familia. Abrió una de las cartas. La caligrafía era clara, elegante, pero el contenido lo perturbó. «No soporto este silencio, Ernesto. Prometiste que lo arreglarías. No puedo seguir viviendo con esta mentira. La niña pregunta demasiado. Si alguien descubre lo que hiciste, todo se derrumbará». Daniel dejó caer el papel, sintiendo que el aire se espesaba a su alrededor. Al día siguiente, durante el desayuno, no pudo contenerse. «¿Quién era Isabel?», preguntó de pronto, mirando fijamente a su madre. Clara, sorprendida, derramó café sobre el mantel. «¿Dónde has oído ese nombre?». «Lo vi escrito».
En el desván. Su madre palideció. Ernesto, que hasta entonces había estado callado, levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Daniel, y el silencio se hizo insoportable. «Nunca vuelvas a subir ahí», dijo Ernesto con voz dura. «Dime quién era», exigió el muchacho. Ernesto golpeó la mesa con tanta fuerza que el plato de Lucía saltó. «He dicho que no». Lucía comenzó a llorar. Clara intentó calmarla, pero sus propias manos temblaban. En ese momento, Daniel comprendió que Isabel no era un nombre cualquiera. Era la grieta por donde asomaba un secreto enterrado. Underscore, 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 underscore. Esa tarde, Clara buscó a su hijo en la habitación. Cerró la puerta tras ella y habló en voz baja. «No debiste subir al desván. Mamá, necesito saber la verdad». Ella se sentó en la cama, con los ojos húmedos. «Hay cosas que un hijo no debería cargar». «Pero ya lo estoy cargando», respondió Daniel, mostrando la carta arrugada que llevaba en el bolsillo. Clara la reconoció al instante. La tomó con delicadeza, como si quemara. Tras unos segundos, susurró: «Isabel era tu tía». Daniel parpadeó incrédulo. «¿Tía? Nunca hablaste de ella». «¿Por qué? Desapareció cuando yo era joven. Nadie volvió a hablar de eso. Tu padre no soportaba que la mencionara». Daniel se inclinó hacia ella, con el corazón desbocado. «¿Qué le pasó?». Clara guardó silencio, y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Esa noche, la tensión se volvió insoportable. Ernesto regresó más temprano de lo habitual. Apenas entró en casa, notaron que estaba distinto, serio, más sombrío de lo normal. Se dirigió directamente al salón y encendió la chimenea, aunque no hacía frío. Se quedó sentado frente al fuego, sin hablar. Lucía, intrigada, se acercó a su hermano. «Daniel, ¿qué está pasando?». Él no supo qué responder, solo apretó el cuaderno con la frase: «Si alguien encuentra esto, que sepa la verdad». Clara observaba a Ernesto desde la cocina. Había algo en su manera de mirar las llamas, como si buscara borrar recuerdos. Por un instante, temió que su marido estuviera al borde de un colapso. A medianoche, Daniel volvió a subir al desván. Necesitaba leer más cartas. En una de ellas, Isabel escribía: «No puedo más. Esa noche no me dejas dormir. Escucho pasos en el pasillo y voces que nadie oye. La niña llora. Tú finges que no pasa nada, pero yo sé lo que ocurrió en ese cuarto». Daniel dejó de leer. El eco de la palabra «esa noche» resonaba en su mente. Había una noche concreta que lo había cambiado todo. ¿Pero qué? De pronto, un golpe seco sonó en la trampilla del desván. Daniel se sobresaltó, apagó la linterna y contuvo la respiración. El silencio volvió, pero con él una certeza escalofriante. ¿Alguien sabía que él estaba allí? A la mañana siguiente, la familia encontró la trampilla abierta y las cartas esparcidas por el suelo del pasillo. Ernesto recogió algunas, sin decir palabra, y las arrojó al fuego. Clara intentó detenerlo, pero él la apartó. «¡Basta!», rugió. «Esto termina aquí». Daniel, impotente, corrió a salvar lo que pudo. Logró rescatar un sobre a medias chamuscado. Dentro quedaba un único mensaje legible: «Si alguna vez desaparezco, no creas lo que digan. Búscame donde todo empezó». Esa frase quedó grabada en la mente de Daniel. El hallazgo de la frase en la carta se convirtió en una obsesión para Daniel.
Búscame donde todo empezó. La repetía mentalmente cada vez que escuchaba el crujido de la madera, cada vez que veía a su padre clavar la vista en el fuego, cada vez que su madre fingía que no pasaba nada. Pero ¿dónde había empezado todo? Durante el almuerzo, Clara intentó mantener un tono normal. Sirvió lentejas, habló de cosas triviales, preguntó por la escuela. Pero el aire era espeso y Lucía, siempre sensible, lo notaba. «Mamá», dijo con voz baja, «¿por qué papá quema papeles?» Clara la miró con ternura, acariciándole el cabello. «Porque hay recuerdos que pesan demasiado». Daniel no pudo contenerse. ¿Recuerdos de qué? ¿De Isabel? El nombre cayó sobre la mesa como una losa. Ernesto soltó la cuchara y lo miró con ojos oscuros. Clara contuvo la respiración. «Esa mujer no existe», dijo Ernesto con frialdad. «Era tu cuñada», replicó Daniel, «y desapareció. ¿Qué le hiciste?» Un silencio brutal se apoderó de la cocina. Ernesto se levantó lentamente, se inclinó hacia su hijo y susurró con una calma que helaba: «Cierra esa boca, o te arrepentirás». Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella noche, Daniel decidió investigar por su cuenta. Mientras todos dormían, salió de la casa con una linterna y caminó hasta el corral. Allí, entre maderas húmedas y hierros oxidados, halló un acceso medio oculto, una puerta baja, de hierro corroído, empotrada en el muro que daba hacia el barranco. La recordaba vagamente de cuando era niño, aunque nunca la había abierto. Con esfuerzo logró forzarla. Tras el chirrido metálico, descubrió unas escaleras de piedra que descendían a la oscuridad. El aire era húmedo y pesado, como si hubiera permanecido estancado por décadas. Bajó con cautela. Los peldaños lo condujeron a un sótano que no figuraba en ninguna descripción de la casa. No había muebles, solo paredes de piedra desnuda, y en una de ellas un extraño círculo de hollín. Daniel pasó los dedos. Era como una mancha, quizá de humo o de fuego. En el suelo encontró trozos de cerámica rota, y entre ellos un botón pequeño, infantil. Lo guardó en el bolsillo, con un nudo en el estómago. Cuando volvió a la casa, el amanecer apenas despuntaba. Guardó el botón bajo su almohada y se durmió agotado. Al despertar, escuchó voces en el salón. Se levantó sigilosamente y se acercó. Ernesto hablaba con alguien por teléfono, nervioso. No, no puede ser. Él ya sabe demasiado. Sí, lo encontré en el desván. No, no quemé todo. Hubo una carta que se me escapó. Daniel sintió que la sangre se le helaba. En ese momento, la voz de su padre cambió, más baja, más tensa. Si sigue hurgando, va a acabar como ella. Ese día, Daniel evitó a Ernesto. En su cabeza, las piezas comenzaban a encajar. La desaparición de Isabel, las cartas, el sótano oculto y ahora aquella amenaza velada. Todo apuntaba a que su padre ocultaba algo terrible. Por la tarde, mientras Clara y Lucía cocinaban, Daniel bajó al sótano con más calma. Esta vez llevó papel y lápiz. Dibujó un croquis del lugar, anotando cada detalle. Las manchas en la pared, los restos en el suelo, el olor extraño. En un rincón descubrió algo nuevo, una caja de metal semienterrada. Tras varios intentos, logró sacarla. Estaba oxidada, pero todavía cerrada con un candado pequeño. Al volver a su cuarto, intentó forzarlo sin éxito. Lo escondió bajo su cama, con la esperanza de abrirlo más tarde. Esa noche, Clara entró de improviso en la habitación. Al ver el croquis en el escritorio, se puso blanca. «¿Dónde encontraste esto?» «Bajo la casa. Mamá, necesito saber la verdad». Clara se sentó en la cama, llevándose las manos al rostro. Parecía debatirse entre hablar o callar. Finalmente murmuró: «Ahí fue donde todo empezó». Daniel contuvo el aliento.
¿Qué ocurrió allí? Ella lo miró con los ojos enrojecidos. Tu tía Isabel no desapareció como te han hecho creer. Y yo fui testigo. Sus palabras se quebraron en un llanto silencioso. Entonces, papá... Clara lo interrumpió con un gesto desesperado, llevándose un dedo a los labios. No lo digas. No aquí. Daniel comprendió que la casa misma se había convertido en un lugar peligroso para la verdad. Esa madrugada, un golpe lo despertó. Al abrir los ojos, vio a su padre de pie en el umbral de la habitación. La silueta de Ernesto se recortaba contra la penumbra. ¿Qué escondes bajo la cama?, preguntó con voz baja. Daniel tragó saliva. La caja metálica estaba justo ahí. Nada. Intentó responder. Ernesto avanzó un paso. Enséñame lo que tienes. El muchacho se levantó con el corazón desbocado, preparado para defender aquello que quizás era la única pista hacia la verdad de Isabel. Ernesto permanecía en el umbral de la habitación con los brazos cruzados. Su sombra se proyectaba sobre la pared, alargándose con la luz tenue del pasillo. Daniel sintió que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. La caja bajo la cama parecía pesar toneladas. «¡Dámela!», ordenó su padre. Daniel apretó los puños. «No». La respuesta salió temblorosa, pero cargada de una determinación que él mismo desconocía en su interior. Ernesto dio un paso más, la voz como un cuchillo. «No me obligues a repetirlo». En ese momento, Clara apareció detrás de Ernesto con el rostro desencajado. «¡Basta ya!», gritó, aferrando a su marido del brazo. «Déjalo en paz». Ernesto se giró hacia ella, los ojos ardiendo de rabia. «No sabes lo que haces, Clara. Ese chico nos puede arruinar a todos». Clara no respondió. Miraba a Daniel con un gesto sutil, casi imperceptible, indicándole que debía esconder la caja a toda costa. Ernesto, después de unos segundos de tensión insoportable, salió de la habitación, cerrando la puerta con violencia. El silencio que siguió fue aún más perturbador. Esa misma noche, cuando la casa por fin se sumió en un sueño forzado, Daniel sacó la caja y la observó bajo la tenue luz de su lámpara. El candado oxidado resistía. Probó con un destornillador, con una horquilla, con todo lo que encontró a mano, hasta que al final el metal cedió con un chasquido seco. Dentro había papeles amarillentos, fotografías en blanco y negro y un pequeño diario de tapas gastadas. Lo primero que llamó su atención fue una foto. Isabel, joven, sonriente, junto a Ernesto en la entrada de la casa. El brazo de su tío rodeaba su cintura, pero su expresión era extraña, forzada. Había algo en sus ojos, un brillo incómodo que Daniel nunca había visto en las fotos familiares. El diario, en cambio, era un torrente de revelaciones. Las primeras páginas hablaban de la rutina en la casa, de las labores del campo, de las tardes en las que Isabel cuidaba de Clara, que por aquel entonces estaba embarazada de Lucía. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Frases cortas, nerviosas, anotaciones fragmentadas. Julián ya no me habla, me evita, creo que sospecha. Ernesto insiste en que guarde silencio, dice que todo es por el bien de la familia. Si algo me ocurre, fue porque me callaron. Las últimas páginas estaban manchadas de algo oscuro, quizá humedad, quizá algo peor. Daniel leyó en voz baja la última frase legible. Si mañana no estoy, búsquenme en el sótano. Allí empezó y allí termina. Daniel dejó caer el cuaderno, el mismo lugar donde había encontrado el botón y la mancha de hollín. Al día siguiente, durante el desayuno, Daniel no podía dejar de observar a Ernesto. Cada gesto, cada palabra le resultaba sospechoso. Clara se mantenía en silencio, con los ojos bajos.
Lucía, en su inocencia, preguntó: «Papá, ¿quién es la mujer de la foto que encontré en la biblioteca?» Ernesto se quedó petrificado. El vaso que tenía en la mano tembló y parte de la leche se derramó sobre la mesa. «¿Qué foto?», preguntó con la voz tensa. «Una mujer con un vestido claro, sonriendo. Se parece a mamá, pero no es mamá». Ernesto se levantó bruscamente y salió de la cocina sin decir palabra. Clara apretó los labios, intentando contener el temblor de sus manos. Daniel entendió que Lucía también había empezado a tropezar con las huellas borradas de Isabel. Esa tarde, Daniel regresó al sótano. Esta vez llevaba consigo el diario, decidido a comparar lo que Isabel había escrito con la realidad de aquel lugar. Tocó de nuevo la mancha de hollín en la pared, intentando imaginar qué había ocurrido allí. El silencio era absoluto, pero al acercar el oído a la piedra, juraría haber escuchado un murmullo, como si la casa respirara recuerdos. En el suelo, junto a la esquina donde había encontrado la caja, descubrió otro detalle: unas marcas en la piedra como si hubieran arrastrado algo pesado. Quizá un baúl, quizá un cuerpo. Daniel retrocedió con un escalofrío. Esa noche, Clara entró en su cuarto, los ojos enrojecidos por el llanto. «No puedo seguir callando, Daniel. Él no va a detenerse». «¿Qué le hizo a Isabel?», preguntó él con un nudo en la garganta. Clara se sentó a su lado, la voz quebrada. «No sé todo, pero sé que la última vez que la vi, discutían en ese sótano. Yo estaba embarazada y escuché gritos, golpes. Después, nunca más la vi. Ernesto me juró que se había marchado, que no soportaba la vida en el campo, pero yo vi la sangre en su camisa». Daniel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Y abuela? ¿Ella lo sabía?». Clara asintió lentamente. «Sí, ella también cayó». «Todos callamos, y ahora tú estás pagando el precio de nuestro silencio». De pronto, un ruido los interrumpió. Pasos en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y Ernesto apareció, con el rostro en sombras. «Ya basta», dijo con voz grave. «No habrá más secretos». Su mirada cayó sobre el diario abierto en las manos de Daniel. Avanzó hacia él con una expresión que mezclaba furia y desesperación. Daniel apretó el cuaderno contra su pecho, preparado para luchar por la verdad. El silencio que siguió al ingreso de Ernesto en la habitación era tan espeso que hasta el tic-tac del viejo reloj de pared parecía un martillo. Daniel apretaba el diario contra su pecho, mientras Clara se quedaba inmóvil, con la mirada fija en el suelo, como si quisiera desaparecer. Ernesto cerró la puerta con calma, sin apartar los ojos de su hijo. «¿Así que ya lo leíste todo?», preguntó con un tono inquietantemente sereno. Daniel tragó saliva, pero no respondió. El hombre avanzó unos pasos. Sus botas resonaban sobre la madera, pesadas, lentas, inevitables. «Siempre supe que eras el curioso de la familia, como tu tía Isabel». Hizo una pausa y una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Ella también quería saber más de lo que debía. Clara se levantó bruscamente. «No lo hagas, Ernesto», suplicó. «Ya es demasiado tarde». Él la fulminó con la mirada. «Tú cállate. Has callado toda tu vida, ¿verdad? Pues sigue haciéndolo». Se sentó en la silla junto al escritorio, como si estuviera a punto de contar un cuento antes de dormir. Pero su voz era dura, quebrada. «Isabel». Isabel nunca entendió que había cosas que se quedaban dentro de estas paredes. Ella no soportaba cómo llevábamos la familia, siempre preguntando, siempre escribiendo en ese maldito diario. Daniel sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué le hiciste?», preguntó con un hilo de voz. Ernesto lo miró con frialdad. Lo que había que hacer.
Las palabras cayeron como piedras. Clara sollozó en silencio. Ernesto se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Tu abuelo ya lo sabía. Todos lo sabían. Isabel no estaba hecha para esta casa. No podía callar. Una noche. Respiró hondo, como si luchara contra un recuerdo. Discutimos en el sótano. Quiso marcharse. Dijo que iba a denunciarme, que iba a contarle todo a Clara. Yo no podía permitirlo. Se detuvo y por un instante su voz perdió fuerza. No fue como piensas. No planeé nada. Fue un accidente. Daniel apretó los dientes. ¿Y la enterraste aquí? Ernesto bajó la mirada. El fuego. Lo arregló todo. Nadie preguntó demasiado. Nadie quiso saber. Y yo. Hizo una pausa con una mueca amarga. Yo aprendí que el silencio era más fuerte que la verdad. Clara lo miraba con una mezcla de odio y lástima. ¿Cómo pudiste?, murmuró. ¿Cómo pudiste seguir viviendo bajo este techo, con nosotros, con tu hija pequeña, sabiendo lo que habías hecho? Ernesto se encogió de hombros, porque alguien tenía que mantener la casa en pie y porque, al fin y al cabo, nadie quiso enfrentarse a la verdad. Ni tú, Clara, ni tu madre. Clara apartó la mirada, incapaz de responder. Daniel respiraba agitadamente. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a obligar a callar también a nosotros? Ernesto se levantó despacio, con una calma inquietante. ¿No lo entiendes, hijo? No se trata de callar, se trata de sobrevivir. ¿Tú piensas que con un diario viejo y unas fotos puedes cambiar algo? Pero la gente no quiere la verdad. La gente quiere seguir adelante, como hicimos todos estos años. Daniel retrocedió un paso. Yo no. En ese momento, un golpe seco interrumpió la tensión. Venía del pasillo. Ernesto se giró, sorprendido. Daniel aprovechó para correr hacia la puerta, pero su padre lo agarró del brazo con una fuerza brutal. «¡No vas a salir de aquí!», gruñó. Clara, desesperada, se interpuso entre los dos. «Déjalo ya, Ernesto. ¡Basta!». Por un instante, los tres quedaron atrapados en un forcejeo silencioso, cada respiración cargada de rabia y miedo. Entonces, de nuevo, el ruido, esta vez más fuerte, como si algo pesado hubiera caído en el sótano. El rostro de Ernesto se tensó. ¿Qué demonios fue eso? Sin soltar del todo a Daniel, arrastró a ambos hacia el pasillo. Bajaron las escaleras con pasos apresurados, la madera crujiendo bajo su peso. El aire olía a humedad y ceniza. Cuando llegaron a la puerta del sótano, Ernesto se detuvo. De dentro salía un sonido extraño. No era un golpe, sino un crujido, como de piedra moviéndose lentamente. Daniel sintió un sudor frío en la frente. Recordó las marcas en la pared, las manchas de hollín, la última frase del diario. «Búsquenme en el sótano. Allí empezó y allí termina». Ernesto tragó saliva, pero intentó sonar firme. «Sea lo que sea, lo resolveremos ahora». Sacó la linterna del estante y abrió la puerta. El aire del sótano los envolvió con un frío repentino, como si hubieran bajado varios grados de golpe. Las sombras parecían más densas que nunca. Ernesto bajó primero, seguido de Clara, que no soltaba la mano de Daniel. Los tres escuchaban cómo algo, en lo profundo del sótano, parecía estar esperando. El descenso al sótano fue lento. Cada peldaño resonaba con un crujido que parecía multiplicarse en la oscuridad. La linterna en manos de Ernesto dibujaba círculos de luz temblorosa sobre las paredes de piedra húmeda. El aire estaba impregnado de moho, tierra vieja y algo metálico, un olor que hacía arder la garganta. Clara respiraba entrecortado, con la mano de Daniel apretada como si fuera lo único que la mantenía en pie. Ernesto no hablaba.
Su mandíbula estaba tan rígida que parecía morderse por dentro. Al llegar al fondo, la luz reveló lo que ya habían visto otras veces: estanterías oxidadas con herramientas inservibles, cajas de madera apiladas, restos de muebles que nadie se había atrevido a tirar. Sin embargo, esta vez había algo distinto. La pared del fondo, ennegrecida por el incendio de hacía años, presentaba una grieta profunda. Era de allí de donde venía el crujido. Ernesto se acercó con pasos duros, pasó la linterna por la superficie y vieron cómo trozos de yeso caían al suelo, como si algo desde dentro empujara hacia afuera. «Esto no estaba así», murmuró, con un tono en el que se mezclaba sorpresa y temor. Daniel dio un paso adelante, pese al tirón de su madre para detenerlo. «Ahí la escondiste, ¿verdad?». Su voz temblaba, pero la furia lo sostenía. Ernesto lo miró con frialdad. «No hables de lo que no entiendes». El chico señaló la grieta. «Todo este silencio, todas tus mentiras, están aquí dentro». Ernesto golpeó la pared con la linterna como si quisiera callar las acusaciones de su hijo. La grieta se ensanchó con un chasquido seco. Un trozo de muro se desprendió, levantando una nube de polvo y ceniza. Tras la abertura emergió un hueco estrecho. El haz de luz iluminó un espacio oculto, un pequeño compartimento, apenas 1 metro de profundidad. Dentro había restos calcinados de tablas y sobre ellas algo que hizo que Clara retrocediera de golpe. Un trozo de tela, ennegrecida pero aún reconocible, colgaba como un jirón, y debajo, semienterrado en cenizas endurecidas, un zapato femenino, antiguo, cubierto de hollín. Clara llevó las manos a la boca. Daniel sintió que las rodillas se le doblaban. Ernesto, sin embargo, permanecía inmóvil. «No teníais que verlo», dijo en un susurro ronco. El silencio era insoportable. La linterna temblaba en la mano de Ernesto, proyectando sombras deformes en las paredes. Clara apenas podía respirar. «Dios mío», murmuró, «todo este tiempo, aquí abajo». Daniel rompió el mutismo con un grito ahogado. «La mataste y la enterraste como si fuera basura». Ernesto se giró hacia él, con los ojos desorbitados. «Cállate, no entiendes nada». «Lo entiendo perfectamente». Daniel lo encaró. «Vivimos años bajo este techo maldito, creyendo en tus mentiras, mientras Isabel estaba aquí, pudriéndose bajo las cenizas». Clara rompió a llorar. El sonido rebotaba en las paredes como un lamento antiguo. El crujido volvió, esta vez más profundo. No provenía solo de la grieta, sino del suelo entero, como si la casa misma reaccionara a la verdad expuesta. Unos guijarros rodaron desde el techo y golpearon el suelo del sótano. Daniel se aferró a su madre. Ernesto alzó la linterna hacia arriba. El incendio debilitó toda esta parte. Si seguimos, el techo puede venirse abajo. Daniel lo miró con desprecio. «Ahora te preocupa la casa, después de destruir a la familia». Ernesto respiraba agitadamente, como un animal acorralado. «Yo hice lo que tenía que hacer. Isabel nos iba a arruinar a todos. ¿Tú no entiendes?». Dio un paso hacia su hijo, con el rostro crispado. «Ella quería separarnos, quería acabar con este nombre. Yo protegí a la familia». Clara levantó la voz por primera vez con firmeza. «Eso no fue protección, eso fue condenarnos para siempre». Sus palabras rebotaron con una fuerza extraña en la bóveda de piedra. El eco se prolongó hasta que un nuevo sonido interrumpió todo: el derrumbe parcial de una viga en lo profundo del hueco. El compartimento se sacudió y parte de los restos se desplazaron, dejando a la vista un cráneo ennegrecido, fracturado por el calor.
Entre las sombras, las cuencas vacías parecían observarlos. Clara soltó un grito desgarrador. Daniel sintió que el corazón se le salía del pecho. Ernesto, por primera vez, bajó la cabeza, derrotado. «Perdonadme», murmuró con voz quebrada. No fue así como tenía que terminar. El suelo vibró ligeramente. Desde la grieta se desprendían cada vez más piedras. Daniel reaccionó primero. «Tenemos que salir de aquí. La casa se va a venir abajo». Clara asintió sollozando mientras tiraba del brazo de Ernesto. Pero él se resistía, clavado frente al hueco, como si no pudiera abandonar lo que había quedado expuesto. «Dejadme», dijo con un hilo de voz. «Esta es mi tumba también». Daniel lo empujó con fuerza. «No, no vas a arrastrarnos contigo». Entre empujones y lágrimas lograron sacarlo del sótano. Mientras subían las escaleras, un último estruendo resonó detrás de ellos. El compartimento se desmoronó, tragándose para siempre los restos de Isabel bajo una lluvia de polvo y piedras. Cuando salieron al pasillo, cubiertos de ceniza, ninguno habló durante un largo rato. El aire del sótano parecía haberlos marcado para siempre. Clara se abrazó a Daniel con una fuerza desesperada. Ernesto se apartó, hundido, con la mirada perdida. El silencio volvió a la casa, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de un peso insoportable, la certeza de que las paredes guardaban y siempre guardarían la verdad de un crimen que los había consumido a todos. La casa, tras el hallazgo en el sótano, parecía otra. Los muros no habían cambiado, pero todo estaba impregnado de una densidad insoportable. El aire era más pesado, el silencio más cruel. Clara, Daniel y Ernesto se habían refugiado en la sala principal, exhaustos, cubiertos de ceniza y con las manos aún temblorosas. La chimenea apagada parecía burlarse de ellos con su hueco oscuro. Clara no dejaba de mirar las manos de Ernesto, como si en cualquier momento fueran a mancharse de sangre. Daniel caminaba en círculos, incapaz de quedarse quieto, murmurando cosas que apenas se entendían. Ernesto permanecía sentado en la butaca, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza hundida en las manos. Su respiración era irregular. A veces parecía contener el aliento demasiado tiempo, como si estuviera a punto de romperse por dentro. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Daniel de repente, deteniéndose frente a su madre. Su voz era firme, pero los ojos delataban el miedo. Clara lo miró con los labios apretados. «¿Y decirles qué? ¿Que llevamos años viviendo encima de un cadáver? ¿Que mi esposo mató a...?» Su voz se quebró antes de pronunciar el nombre de Isabel. «Sí», replicó Daniel, golpeando la mesa con la mano abierta. «Eso mismo. Si no lo hacemos, seguiremos siendo cómplices». Ernesto levantó la cabeza lentamente. Su mirada estaba enrojecida, perdida, como la de un hombre que ya no tiene nada que defender. «No lo entenderán», dijo con un hilo de voz. «Nadie entenderá lo que pasó aquella noche». Daniel lo señaló con furia. «Tú lo planeaste. Tú encendiste el fuego». Ernesto negó con la cabeza. «No lo planeé. Perdí el control. Ella quería destruir todo lo que habíamos construido. Se reía de mí. Me provocaba. Me decía que acabaría con esta familia. Yo...» Se llevó las manos al rostro, hundido en la vergüenza. «Yo solo quería callarla un momento». El silencio que siguió fue insoportable. Clara se levantó, con pasos temblorosos, y se acercó a Ernesto. Durante unos segundos lo miró en silencio, con los ojos cargados de lágrimas. Después habló con una calma inquietante. «Callarla te costó la vida de todos nosotros. Nunca hemos vuelto a dormir tranquilos, ni una sola noche desde entonces». Ernesto bajó la mirada. Clara dio un paso atrás, como si no pudiera soportar estar tan cerca.
Daniel respiraba agitado. Si no llamamos, yo mismo lo haré. No quiero seguir llevando este peso. Clara cerró los ojos. Su cuerpo se estremecía como si hubiera recibido un golpe. ¿Y qué será de nosotros? ¿Qué será de ti, de tu hermano, de este apellido?, susurró. Daniel la miró, incrédulo. ¿De verdad te preocupa más un apellido que la verdad? Un crujido en el techo interrumpió la discusión. Todos levantaron la vista. El viento se colaba por las rendijas, provocando un aullido en las vigas. La casa parecía escucharlos, como si cada palabra quedara atrapada en sus paredes. Clara se sentó, agotada, con las manos sobre el regazo. No podemos quedarnos aquí. Esta casa ya no es un hogar, es un mausoleo. Daniel asintió. Entonces vámonos, pero antes llamaré. Ernesto levantó la voz, súbitamente, con una energía que no había mostrado en horas. ¡No llamarás! Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desesperación. Si lo haces, no volverás a verme nunca más. Daniel lo sostuvo con la mirada. Eso no sería una pérdida. Clara intervino con un grito ahogado. ¡Basta! No más gritos en esta casa. Se levantó, temblando. No quiero seguir oyendo odio entre nosotros. ¡No más! El eco de su voz resonó en las paredes vacías. El silencio volvió a ocuparlo todo. Ernesto volvió a hundirse en la butaca, abatido. Daniel se quedó de pie, respirando con dificultad, las manos cerradas en puños. Durante horas nadie habló. La noche cayó sobre la casa y la oscuridad entró en cada rincón. Afuera, el viento azotaba las ventanas como si quisiera arrancarlas. Adentro, la tensión los mantenía despiertos, atentos a cada crujido, a cada sombra que se movía en los pasillos. En algún momento de la madrugada, Clara se levantó en silencio. Caminó descalza hasta la cocina y encendió una vela. La llama titilante iluminó sus ojos hinchados. Se quedó allí, inmóvil, durante un buen rato, escuchando el silencio profundo de la casa. Daniel, desde el pasillo, la observaba sin decir nada. Vio cómo su madre, con la vela en la mano, murmuraba algo entre dientes, como si rezara, pero sus labios decían solo una frase, repetida una y otra vez. «Que nunca salga de aquí, que nunca salga de aquí». Daniel retrocedió, horrorizado. No sabía si su madre pedía protección o si suplicaba que el secreto jamás viera la luz. Al amanecer, los tres seguían sin dormir. El sol entraba débilmente por las rendijas, iluminando el polvo en suspensión. Ernesto estaba pálido, con la mirada fija en un punto invisible. Clara parecía resignada, como si algo en ella se hubiera roto definitivamente. Daniel, sin embargo, estaba decidido. No soportaría un día más de silencio. Miró a su padre, luego a su madre. «Hoy decido yo», dijo con voz baja pero firme, «y lo que pasó en esta casa no quedará enterrado otra vez». Clara lo miró aterrada. Ernesto no respondió. Solo el crujido de las vigas contestó a sus palabras. El día amaneció frío y gris. El viento arrastraba hojas secas contra los muros de la casa, como si quisiera arrancar de ellos la historia que llevaban pegada en su piedra. El caserón, tras la revelación, se había convertido en un lugar inhabitable. Ninguno de los tres había dormido. Los rostros de Clara, Daniel y Ernesto eran máscaras de cansancio y miedo. Daniel se levantó antes que los demás. Llevaba la chaqueta en la mano y el teléfono de la casa en el bolsillo. Bajó las escaleras con paso firme, pero cada peldaño crujía como si la casa intentara detenerlo. Cuando llegó al vestíbulo, Clara ya estaba allí, esperándolo, como si hubiera adivinado su intención. «No lo hagas, hijo», dijo con voz apagada, aunque sus ojos ardían. «No lo hagas». Daniel apretó la mandíbula. «No puedo seguir callando, no después de lo que vi en el sótano, no después de oír a mi padre».
Clara dio un paso hacia él, temblando. Si lo haces, nos destruyes a todos. ¿Eso quieres? ¿Que nos miren como monstruos? ¿Que nos señalen en el pueblo? Tu apellido quedará manchado para siempre. Prefiero eso a vivir en esta mentira, respondió Daniel sin dudar. ¿No ves que este silencio nos está matando más despacio que cualquier castigo? Ernesto apareció en la escalera con la cara desencajada, envejecido de golpe. Se apoyaba en la barandilla, la voz rota. Daniel, si denuncias, me arrancas lo único que me queda, ustedes. Daniel lo miró, con un dolor profundo en los ojos. Nos perdiste aquella noche, papá. Tú mismo lo sabes. El silencio que siguió fue insoportable. El viento soplaba contra los ventanales como si quisiera derribarlos. Daniel salió por la puerta principal. El aire frío lo golpeó en la cara, devolviéndole algo de claridad. Caminó por el sendero de piedra que conducía a la carretera, el teléfono apretado en la mano. Detrás de él escuchaba los pasos de su madre. ¡Daniel!, gritó Clara desesperada. ¡No lo hagas! Se detuvo, girándose hacia ella. Clara tenía los ojos desorbitados, la piel cenicienta. Parecía otra mujer, ajena a la madre que había conocido. ¿De verdad prefieres proteger un hombre que enfrentar la verdad?, le preguntó él. Ella abrió la boca, pero no respondió. Solo empezó a llorar, hundida en un dolor que parecía más viejo que ella misma. Daniel continuó caminando hasta la carretera. El caserón quedaba atrás, enorme, oscuro contra el cielo gris. Sus ventanas parecían observarlo con resentimiento. Por un instante, sintió que si se giraba una vez más, no sería capaz de irse. Así que no lo hizo. Sacó el teléfono. Sus dedos temblaban, pero logró marcar el número de emergencias. Una voz metálica contestó al otro lado. «Emergencias. ¿En qué podemos ayudarle?» Daniel tragó saliva. Por un segundo, dudó. Podía colgar, podía volver atrás, podía esconderse en el silencio de siempre. El eco de las palabras de su madre aún lo perseguía. «Que nunca salga de aquí». Pero apretó los dientes. «Quiero denunciar un crimen», dijo, su voz firme, aunque rota. Un crimen ocurrido hace muchos años. Dentro de la casa, Clara se derrumbó en la entrada, con las manos en el rostro. Ernesto permanecía en lo alto de la escalera, inmóvil, como una estatua vencida. Sus ojos miraban a través de la ventana como su hijo se alejaba, sabiendo que nunca volvería a verlo igual. Un golpe de viento cerró de golpe una de las puertas del pasillo. El estruendo resonó por toda la casa como un disparo. Fue el eco final de un secreto que había vivido demasiado tiempo entre esas paredes. Horas después, la policía llegaría. El sótano sería abierto de nuevo, esta vez con luces frías y voces profesionales. La verdad saldría a la superficie, arrastrando a los Fernández con ella. El caserón quedaría vacío. Sus paredes, testigos de tantos silencios, permanecerían en pie, agrietadas, como si esperaran al próximo que se atreviera a vivir entre ellas. Daniel, mientras tanto, sentado en un banco del pueblo, observaba a lo lejos la silueta de la casa recortada contra el horizonte. Sabía que había perdido algo irrecuperable, la ilusión de una familia intacta, el calor de un hogar, pero también sabía que, por primera vez en su vida, podía respirar sin el peso del secreto. El precio era alto, sí, pero el silencio lo habría sido aún más.